dejándome a cargo de la casa, mientras mi padre y mi madrastra se embarcaban en su luna de miel con las hijas de ella. Tenía 22 años y era la dueña legal de esta propiedad, heredada de mi madre tras su repentino fallecimiento el año anterior a los 47 años a causa de un derrame cerebral. Con el tiempo, había logrado aceptar su pérdida. Mis padres se divorciaron cuando tenía 7 años, estableciendo una custodia compartida que dividía mi tiempo por igual entre ellos. Mi conexión con mi madre era más profunda, ella sintonizaba mejor conmigo. Mi padre, ahora con 50 años, siempre priorizó su trabajo y sus relaciones sentimentales, haciéndome sentir, a menudo, desatendida. Raramente contaba con su atención exclusiva, pero lo sobrellevé mientras tuve a mi madre. Unos años atrás, poco después de cumplir 18 y empezar la universidad, mi padre se mudó a Houston por motivos laborales. Nuestro contacto se redujo significativamente, limitándose principalmente a las festividades. Hace 2 Navidades, nos presentó a Julia, su entonces novia, una mujer de 38 años que venía acompañada de sus 2 hijas, de 18 y 16 años, fruto de una relación anterior con un amor de instituto. Esto era algo inédito, ya que nunca antes había incluido a sus novias en eventos familiares. Extendimos una cálida bienvenida a Julia y a sus hijas, esforzándonos por hacerlas sentir cómodas. La velada fue agradable y todos nos llevamos sorprendentemente bien. Posteriormente, Julia siempre me saludaba afectuosamente durante las llamadas telefónicas con mi padre. Sus hijas eran más reservadas, pero en general nuestra relación fue positiva. Tras la muerte de mi madre, descubrí que me había legado la casa en su testamento. Con perspicacia, había organizado sus asuntos en torno a mi 18º cumpleaños, siempre prevenida ante cualquier eventualidad. Recién graduada, opté por mudarme a la casa y buscar empleo en la zona, valorando la comodidad de mi hogar de la infancia. Mi padre, al enterarse del testamento, mostró una evidente decepción. A pesar del apoyo que él y Julia me brindaron durante el funeral, su descontento por no heredar la casa era palpable. Este era el hogar conyugal que mis padres habían comprado juntos, pero mi madre lo conservó en el acuerdo de divorcio, una compensación justa ya que renunció a la pensión alimenticia después de sacrificar su carrera para criarme, permitiendo que mi padre se concentrara en su trabajo. Con la ayuda de sus padres, reconstruyó su vida, asegurándose de que nunca me sintiera descuidada. Su disgusto no me preocupó demasiado en ese momento, estaba de luto y sus sentimientos sobre el testamento eran triviales en comparación con mi pérdida. Mi madre le dejó sus joyas de boda y todos los regalos que él le había hecho, lo cual debería haber sido suficiente. Regresó a Houston con Julia semanas después del funeral y yo me quedé viviendo sola. Hace 6 meses, me informó de su compromiso con Julia y su deseo de casarse aquí. Para evitar gastos de hotel, propuso quedarse en la casa con Julia y sus hijas antes de la boda, una petición razonable dadas las habitaciones adicionales y su régimen de educación en casa. Consentí, agradeciendo la compañía y la posibilidad de compartir gastos. Él pensaba volver aquí unas semanas antes del matrimonio, ya que no era práctico alojarse en un hotel teniendo una residencia con habitaciones vacías de sobra. Sus hijas, además, recibían educación en casa, así que no supondría ningún trastorno académico. Estuve de acuerdo con él, y así consentí que todos se instalaran en mi domicilio y se quedaran conmigo hasta la boda por varias razones. Estaba harta de vivir en soledad, y tenía buena sintonía con Julia, por lo que no veía ningún problema en permitirles vivir conmigo. Además, mi padre se comprometió a cubrir la mitad de los gastos conmigo durante su estancia, lo que significaba que tampoco tendría que preocuparme por gastar demasiado. Así pues, se mudaron a mi casa hace aproximadamente un mes y han estado aquí desde entonces. Su presencia era agradable, y me sentía mucho menos aislada que cuando vivía sola. Creía que podría acostumbrarme a esto, incluso anticipaba con cierta tristeza la eventual partida a sus vidas normales, lo que significaría una vuelta a mi existencia solitaria. Sin embargo, hace 2 semanas, 3 días antes de la boda, mi padre me solicitó una conversación privada y me preguntó si consideraría la posibilidad de que todos residieran aquí permanentemente. Esto fue completamente inesperado, pero aclaró que su intención al regresar era ayudarme a sentirme más a gusto con el concepto de formar parte de una familia y vivir con él, ya que no le gustaba la idea de que estuviera sola en esta casa. Su plan consistía en aclimatizarme gradualmente a esta idea,
y ahora que sentía que me estaba adaptando bien, quería calibrar mi disposición a que esto fuera un acuerdo duradero. Estuve a punto de aceptar inmediatamente, pero su actitud cuando se dio cuenta de que no recuperaría la casa era algo desconcertante. Aunque estaba muy abierta a la idea de un acuerdo permanente, tenía reservas sobre la posibilidad de hacer un compromiso de este tipo tan pronto, y desconfiaba de dejar que mis emociones dictaran mis acciones. Reconocía que este era el único remedio lógico a mis profundos sentimientos de soledad, pero eso no significaba que tuviera que permitirles mudarse conmigo, y solo había pasado un mes desde que empezaron a vivir aquí. Por lo tanto, a pesar de mi fuerte deseo de aceptar, le informé de que necesitaba algo de tiempo para pensarlo. Era una sensación intuitiva, pero tenía la convicción de que sería prudente deliberar más y evitar una decisión precipitada. Dejé de lado mis sentimientos personales y le informé de que le comunicaría mi decisión después de la boda. Pareció desanimado, pero se abstuvo de insistir en el asunto. Hace 10 días, por fin se casaron, y disfrutamos mucho de los festejos de la boda. Iban a quedarse aquí unos días más después de la boda antes de regresar a su casa, así que me estaba preparando para comunicarles mi decisión, que iba por estos derroteros. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad, partieron para su luna de miel sin previo aviso, 2 días después de la boda. Me desperté en una casa completamente vacía, todo el mundo se había ido. Muchas de sus pertenencias seguían en mi casa, así que intenté ponerme en contacto con ellos, pero nadie respondió durante un tiempo considerable, lo que siguió preocupándome. Tenía la intención de compartir mi decisión ese mismo día, pero no pude contactar con ellos durante horas. Finalmente, alrededor del mediodía, Julia respondió y comentó con indiferencia que todos se habían ido de luna de miel y que estarían fuera una semana. Me quedé desconcertada, ya que naturalmente había asumido que al menos me informarían de sus planes antes de marcharse sin más, aunque yo no estuviera incluida. Me sentí despreciada porque no me habían consultado, pero no quería parecer mezquina, así que empecé preguntando por qué nadie me había informado de nada de esto. Ella ofreció una excusa poco convincente, alegando que simplemente se habían olvidado de decírmelo, pero me aseguró que no me preocupara, ya que volverían pronto. Intenté transmitir que ese no era el problema principal en absoluto, y mi preocupación era su repentina partida sin ninguna comunicación ni despedida, lo cual me pareció una descortesía. Expresé mi deseo de hablar con mi padre, pero en ese momento, su tono cambió, y me informó de que mi padre estaba ocupado e imposibilitado para hablar. Mantuve la compostura y le pedí que me informara cuando estuviera libre para poder contactar con él directamente. Le transmití esto educadamente, pero ella reaccionó agresivamente, pasando abruptamente de ser agradable a bastante dura y desagradable. Dijo que mi padre no estaría disponible durante los próximos días y me imploró que no les molestara. Continuó, afirmando que no había necesidad de una reacción tan dramática solo porque se habían ido sin mí y se sintió obligada a recordarme que ya no era una niña. Mi padre ahora tenía una nueva familia, y yo tenía que asumir eso. Esperaba que dejara de ser egocéntrica y limpiara la casa para su regreso. No estaba segura de a quién creía que se dirigía, pero ciertamente no iba a hablarme de esa manera. Terminó bruscamente la llamada después de eso, y mi ira llegó a su punto máximo. Decidí no llamar a mi padre entonces, agradecida de no haber aceptado su propuesta antes de presenciar esta faceta de su nueva esposa. No había absolutamente ninguna posibilidad de que se quedaran a vivir conmigo. Por lo tanto, reuní todas sus pertenencias, empaquetándolas desordenada y descuidadamente en varias cajas de cartón, y las coloqué en el jardín para que las descubrieran a su regreso. No me preocupaba el destino de esos artículos, ya que no me pertenecían, ni tampoco pertenecían dentro de una casa que era mía. Posteriormente, retomé mi vida como de costumbre, intentando ignorar la sensación de traición que sentía debido a las acciones de mi padre, que parecían totalmente injustificadas. Finalmente regresaron de su luna de miel ayer, y afortunadamente, yo estaba en el trabajo cuando descubrieron sus pertenencias en el jardín. También había reemplazado las cerraduras de las puertas en el ínterin, impidiendo su entrada. Mi padre estaba sumamente furioso cuando se comunicó conmigo con respecto a la situación. Me acusó de comportarme como una niña mimada y de reaccionar exageradamente, ya que no consideraban que dejarme en casa sin previo aviso fuera una ofensa significativa, y no habían hecho nada malo.
Simplemente le ordené que recogiera sus cajas y se marchara, amenazando con involucrar a la policía si los encontraba en mi propiedad a mi regreso. Me insultó antes de terminar la llamada, pero tuve que regresar al trabajo y no podía permitirme reflexionar sobre el asunto. Al regresar a casa después del trabajo, observé que habían tomado sus pertenencias y se habían marchado, lo que me llevó a creer que la ordalía había terminado. Sin embargo, la parte más fastidiosa estaba aún por llegar. Alrededor de la medianoche, mi padre llamó, diciendo que Julia deseaba hablar conmigo. Ella expresó remordimiento por sus palabras anteriores y se retractó de sus declaraciones. Deseaba una segunda oportunidad para enmendar las cosas y no quería una brecha por un asunto tan trivial. Le dije que dejara de hablar y me dejara en paz, ya que no necesitaba sus disculpas insinceras. No soy ingenua y pude discernir la razón de su repentino deseo de fingir una dinámica familiar armoniosa ahora que me negaba a permitirles vivir conmigo. Si realmente lamentara sus acciones, no habría esperado tanto para darse cuenta de su error y se habría disculpado inmediatamente después de esa llamada telefónica ese día o incluso durante sus vacaciones, por lo que valieran. Estoy segura de que mi padre tampoco alberga ningún arrepentimiento, pero al darse cuenta de que no iba a perdonarlos, optó por un enfoque sentimental, acusándome de ser la hija más cruel imaginable por no permitirle vivir en la casa donde había experimentado los días más felices de su vida, todo debido a una pequeña desavenencia que tuve con Julia y su fracaso en incluirme en su luna de miel, que ni siquiera era el problema principal. Me etiquetó como mezquina y cruel, afirmando que a mi madre le desagradaría este lado desagradable de mí. ¿Estoy equivocada al negarme a permitir que mi padre y su nueva familia vuelvan a vivir conmigo después del maltrato de su nueva esposa y su exclusión de mí de su luna de miel? Actualización 1. Los comentarios en mi publicación original no fueron los que anticipé. Aún así, no creo que algunos de ustedes necesiten ser tan groseros al respecto, pero entiendo el punto que todos estaban tratando de hacer. En cuanto a mí, me até a mi decisión y no dejé que mi papá volviera a entrar porque, honestamente, simplemente no se lo merece. No ha sido nada más que grosero conmigo hasta ahora, y no necesito más de eso en mi vida. Fue agradable mientras duró porque tanto él como Julia fueron muy amables conmigo al principio, pero una vez que le dije a mi papá que yo. Les tomó algún tiempo, pero su verdadera naturaleza finalmente emergió. Probablemente perdieron la paciencia y asumieron que podían presionarme para que los dejara vivir conmigo. Afortunadamente, soy más fuerte que eso. Prefiero la soledad a la compañía de las personas equivocadas. No debería haberles permitido entrar en primer lugar. Su reacción al hecho de que la escritura de la casa estuviera a mi nombre, no al suyo, debería haber sido un claro indicador de sus tendencias materialistas y egoístas. En cuanto a Julia, me alegro de que su argumento sin sentido conmigo haya resultado contraproducente espectacularmente. Si no hubiera dicho esas cosas, tal vez podríamos haber sido una familia feliz. Pero eso es una fantasía ahora. No me dejaré engañar por su falta de sinceridad de nuevo. Estaba sola. Con mi madre fallecida y mis abuelos fallecidos, anhelaba una familia de apoyo. Estas personas claramente no son adecuadas para ese papel, y estoy aliviada de haberlo reconocido antes de que fuera demasiado tarde. Han pasado varios días desde su partida, pero mi papá persistentemente llama y envía mensajes de texto, ya que me niego a contestar. Él cree que debería darles una última oportunidad para rectificar las cosas. No lo merecen. Desperdiciaron su oportunidad y estoy segura de que lo harían de nuevo, hiriéndome lo más posible. Tomar ese riesgo no tiene sentido. Me siento culpable de tratar a mi papá de esta manera, pero me quedan pocas opciones. Recibes lo que siembras. Él nunca invirtió mucho esfuerzo en nuestra relación, por lo que no puede quejarse cuando priorizo mis propias necesidades sobre sus sentimientos, algo que él nunca hizo por mí. Actualización 2. Aparentemente, la insistencia de mi papá en mudarse proviene de la desesperación. Resulta que no estaba de sabático como afirmaba, fue despedido meses antes de su boda y ha estado viviendo de sus ahorros, que eran considerables. Sin embargo, después de una boda y luna de miel extravagantes, le confesó a Julia que no podían permitirse regresar a Houston. No podía pagar el alquiler, y Julia, habiendo dejado su trabajo para ser ama de casa, no podía contribuir financieramente. Ahora necesitan un lugar para quedarse, y mi papá simplemente asumió que los acogería.
Julia era ajena a todo esto, lo que explica su falta de disculpas. Mis sospechas sobre su falta de sinceridad eran correctas. Es tan falsa como vienen, pero es el tipo de esposa que mi papá merece. Hoy, me contactó, solicitando que se quedaran por unos días hasta que encuentre un trabajo bien remunerado. Me negué. Su comportamiento desagradable no es algo que necesite en mi vida. Es un adulto, debería haber sabido mejor que tener una boda y luna de miel lujosa sin un empleo seguro. Entiendo el deseo de mostrar riqueza al exterior, pero eso es para aquellos que genuinamente pueden permitírselo, no para hombres con una esposa ama de casa y 2 hijastras adolescentes. Él conocía sus responsabilidades pero eligió ignorarlas. Eso no es mi culpa, y me niego a sentirme culpable por priorizarme a mí misma. Pueden arreglárselas solos. Esto no es mi problema. Le envié un mensaje de texto con una versión más educada de lo que está escrito aquí, evitando cualquier burla. Él, sin embargo, lo percibió como tal y advirtió que sufriría las consecuencias. No respondí. En este punto, cualquier cosa que diga será tergiversada como mi culpa, así que el silencio es lo mejor. Déjalo revolcarse en su miseria autocreada. Actualización 3. Mi papá decidió dejar la ciudad hoy. En lugar de partir silenciosamente, él y su esposa optaron por una salida dramática, típica de sus personalidades. Hablamos por última vez hace aproximadamente 3 semanas, sin más contacto desde entonces. Hoy, tanto él como Julia me enviaron mensajes de texto, anunciando con entusiasmo que el exnovio de Julia está patrocinando su regreso a casa y ofreciéndoles un lugar para quedarse. Aparentemente, ha decidido que necesita ver a sus hijas. Julia tenía la custodia completa, con su ex pagando la manutención infantil, pero siempre estaba demasiado ocupado para sus hijas. Esperó a que Julia y mi papá resolvieran su situación, pero al darse cuenta de su incompetencia, intervino para limpiar su propio desastre. Bien por sus hijas, supongo. Al menos algunos padres dan un paso adelante, aunque tardíamente. No declararon explícitamente todo esto, pero es la única explicación lógica. Publicaron una foto de sus hijas hace unas horas con un trébol de la suerte y una leyenda de pegatina de trébol de 4 hojas. Soy lo suficientemente perceptiva para conectar los puntos. Estoy tratando de descifrar la verdadera razón detrás de la repentina generosidad del exnovio de Julia al financiar su viaje de regreso a casa. Parece extraño que cubriera todos sus boletos de avión. Sospecho que la naturaleza manipuladora y obstinada de Julia jugó un papel. He presenciado ese comportamiento de primera mano. Si bien los detalles no están claros, me alivia que se vayan, con suerte para siempre. Leer las historias de otras personas aquí sobre sus familias difíciles me ha dado perspectiva. Mi situación podría ser mucho peor. Mi papá es demasiado consciente de su imagen como para intentar algo dañino, sabiendo que no dudaría en involucrar a la policía. También confío en mi capacidad para defenderme, por lo que hay poco de qué preocuparse. Su partida trae aún más tranquilidad. Hurra por mí, supongo. La soledad persistente aún resurge, pero en lugar de insistir en ella, estoy recurriendo a mis amigos en busca de apoyo, un enfoque mucho más saludable. Después de la muerte de mi mamá, me aislé, sin darme cuenta del alcance de mi soledad hasta que leí los comentarios aquí. Tomará tiempo, pero estoy decidida a aprovechar al máximo mi vida. Tengo un trabajo estable, un ingreso decente y mi propia casa, gracias a mi mamá, ventajas que muchos de mi edad no tienen. Estoy agradecida por eso y por mis amigos cariñosos. Honestamente, ¿qué más podría necesitar uno? Y si surgen problemas de nuevo, volveré aquí para obtener el consejo útil de esta comunidad. Actualización 4. Hoy, recibí una llamada no tan inesperada de mi padre. Había estado tratando de comunicarse conmigo sin cesar a través de mensajes, redes sociales y llamadas. La curiosidad y el deseo de que parara finalmente me impulsaron a responder. Habían pasado meses desde nuestra última conversación, así que anticipé un intercambio interesante. Escuchar su voz después de tanto tiempo fue sorprendente, pero sus noticias fueron asombrosas. Julia, me dijo, había decidido reunirse con su exnovio, el mismo que financió su regreso. Aparentemente, las cosas no habían salido según lo planeado con mi padre, lo que la llevó a reavivar su relación anterior.
Mi padre estaba devastado y parecía genuinamente arrepentido por todo lo que transpiró. Pidió una oportunidad para reconciliarse y reconstruir nuestra relación. Sin embargo, dado el pasado, me sentí indiferente. El estrés y el dolor causados por las acciones de él y Julia habían extinguido cualquier deseo de permitirles volver a mi vida. Expresé mi pesar, pero mi decisión fue final. A pesar de escuchar la desesperación en su voz, me mantuve firme. No podía ignorar el dolor que habían infligido. Desde entonces, mi padre ha persistido en sus intentos de contactarme, pero he bloqueado sus llamadas y mensajes. Si bien esto podría ser difícil para él, mi propio bienestar debe tener prioridad. Eso es todo por ahora. Han pasado algunos años desde que mi padre salió de mi vida. Al principio, la culpa intentaba colarse, pero la sofocaba recordando las noches de soledad que él nunca intentó aliviar. Me enfoqué en construir una vida plena por mí misma. Viajé, retomé viejos hobbies, e invertí tiempo en cultivar mis amistades. La casa se sintió verdaderamente mía por primera vez. Un día, recibí una carta escrita a mano. Era de mi padre. En ella, sin excusas ni ruegos, solo narraba su vida actual. Trabajaba en un empleo modesto, vivía en un pequeño apartamento y visitaba a Julia y a sus hijas ocasionalmente. Parecía sereno, aunque reconocía el daño que nos había causado a ambos. Al final de la carta, decía, no espero tu perdón, solo quería que supieras que he entendido. No respondí la carta. Aún necesitaba más tiempo. Pero el hecho de que no pidiera nada, que simplemente reconociera su error, alivió una pequeña parte de mi alma. Tal vez, algún día, podría estar lista para responder. Quizás, no. Pero la carta me dejó con la certeza de que mi decisión había sido la correcta, no solo para protegerme, sino también para permitirle a él encontrar una nueva forma de vivir, una donde la honestidad y la aceptación fueran la base. Y yo, seguiría construyendo mi propia felicidad, paso a paso, sin ataduras del pasado.